Buenas tardes, mi nombre es Alexander Vladimir Asprian Ronson y yo les voy a presentar una serie de infografías sobre la presión. La presión absoluta y la manométrica. La presión absoluta se aplica al valor de la presión referida al cero absoluto o vacío. Sin presión atmosférica es la presión respecto al vacío total. La manométrica es la presión que se mide en relación a la presión atmosférica. Se define como la diferencia entre presión absoluta y presión atmosférica. Un vacío perfecto es la presión más baja posible, por tanto una presión absoluta siempre será positiva. Una presión manométrica superior a la atmosférica es siempre positiva, y una presión manométrica inferior a la presión atmosférica es negativa y en ocasiones se llama vacío. Una presión manométrica se expresará en las unidades de PS y G. La presión absoluta ha de expresarse en las unidades PS y A, y la magnitud de la presión atmosférica varía con la ubicación y condiciones climáticas. La presión barométrica es una variación de la atmosférica. Ahora la relación entre la presión y la elevación. Para esto hablamos del principio hidrostático. La presión aumenta con la profundidad en un fluido en reposo y disminuye con la elevación, dado que la gravedad y la densidad del fluido generan una fuerza que incrementa la presión cuanto más bajo estés. La ecuación de Bernoulli. Según la ecuación de Bernoulli, cuando la elevación aumenta, la presión disminuye. Siempre que no haya un cambio significativo en la velocidad del fluido, eso se debe a la conservación de energía de un flujo de fluido. Para fluidos en reposo y movimiento, la presión disminuye con la elevación debido a la menor cantidad de fluido por encima del ejerciendo presión. La presión también tiende a disminuir con la elevación debido a la conversión entre energías potencial, cinética y de presión, según la ecuación de Bernoulli también. Y como conclusión, en mecánica de fluidos, la presión disminuye a medida que aumenta la elevación, tanto en fluidos en reposo, según el principio hidrostático, como en fluidos en movimiento. Eso se debe a que en ambos casos la presión influenciada por la altura del fluido y la gravedad con menos fluido ejerciendo presión a mayores alturas o elevaciones. Con los líquidos, la presión en un líquido es la fuerza ejercida por un fluido sobre las paredes del recipiente por unidad de área. Se mide en pascales y la ley de Pascal establece que cualquier cambio en la presión aplicado a un fluido incompresible y confinado se transmite uniformemente en todas las direcciones dentro del fluido. Densidad y compresibilidad. Los líquidos, a diferencia de los gases, tienen una baja compresibilidad. Eso significa que su densidad cambia muy poco con la presión. La densidad de un líquido afecta cómo responde a la presión y su comportamiento dinámico. En sistemas hidráulicos, los líquidos bajo presión son la base de sistemas hidráulicos donde se utiliza un fluido, generalmente aceite o agua, para transmitir fuerza. Esos sistemas funcionan gracias al principio de Pascal y son comunes en máquinas industriales como grúas y frenos automóviles. Aplicaciones. Los frenos hidráulicos transmiten una fuerza a través de un fluido presurizado para activar los frenos de vehículos. La presurización de líquidos en tuberías. En redes de distribución de agua, los líquidos se mantienen bajo presión para asegurar un flujo adecuado en todas las áreas de la red. Y en los sistemas de energía hidráulica, utilizan los flujos bajo presión para mover maquinaria pesada o herramientas de precisión. En gases, la presión de un gas se genera debido al choque de moléculas de gas contra las paredes del recipiente. Se mide también en pascales. La presión de un gas puede variar significativamente con cambios de volumen y de temperatura, lo que está gobernado por leyes de los gases. El flujo de gases. Los gases fluyen de regiones de alta presión a baja presión. Este fenómeno está descrito por la ecuación de Bernoulli y es fundamental en el estudio de dinámica de gases en sistemas abiertos y cerrados. En sistemas supersónicos, los gases pueden experimentar choques donde se producen cambios abruptos en la velocidad, presión y temperatura del gas, como en toberas de cohetes y motores de reacción. Eh, los gases fluyen en regiones de alta presión a baja presión. En sistemas supersónicos, los gases pueden experimentar choques donde se producen cambios abruptos de velocidad. Por último, las aplicaciones. En la neumática se utiliza el aire comprimido para generar movimiento en sistemas mecánicos, como en herramientas neumáticas y sistemas de automatización industrial. En motores de combustión interna, los gases son comprimidos en los cilindros de un motor, lo que aumenta su presión y temperatura antes de la combustión, generando un trabajo útil en el pistón. Y por último, el sistema de refrigeración. Los gases como el refrigerante son comprimidos para aumentar su presión y luego se expanden para reducir su temperatura y absorber calor, lo que es la base de la refrigeración y aire acondicionado. La paradoja de Pascal. La paradoja de Pascal establece que la fuerza ejercida por un líquido sobre la base de un recipiente depende de la altura del líquido, y no de la forma del recipiente ni de la cantidad de líquido contenida. Esto contraintuitivo, ya que podríamos pensar que la cantidad total de líquido, su volumen, debería influir directamente en la presión sobre la base.
Su interpretación podría ser que la paradoja subraya que la presión se distribuye de manera uniforme en un líquido en reposo, independientemente de la forma del recipiente. Esto refleja el principio de Pascal, que establece que un cambio de presión en cualquier parte del fluido se transmite uniformemente en todas direcciones. Por último, las aplicaciones, las prensas hidráulicas. El principio detrás de la paradoja de Pascal se utiliza en dispositivos como las prensas hidráulicas, donde una pequeña fuerza aplicada en un área pequeña puede generar una fuerza mucho mayor en otra área más grande, debido a la transmisión uniforme del líquido. Y como conclusión, la paradoja de Pascal ilustra una propiedad clave de los líquidos bajo presión. La presión de un punto de un líquido en reposo solo depende de la altura de la columna de líquido sobre este punto y no de la cantidad total de líquido ni de la forma del recipiente. Pasamos con los manómetros. Tenemos el manómetro diferencial tipo U. Un manómetro diferencial tipo U es un dispositivo utilizado para medir la diferencia de presión entre dos puntos en un sistema de fluidos. Está compuesto por un tubo de forma U que se llena parcialmente con un fluido de medición, que generalmente es un líquido como el mercurio o el agua. El manómetro tipo pozo. El manómetro tipo pozo es una variación del manómetro con tubo U diseñado para medir la presión de un sistema de fluidos. La principal diferencia entre manómetros de pozo y el de tipo U es que uno de los extremos del tubo es mucho más ancho formando un pozo, mientras que el otro extremo es un tubo estrecho. Esta configuración permite que la variación de la altura entre el pozo sea mínima en comparación con la columna del tubo estrecho, lo que facilita la lectura de la presión. Un manómetro tipo pozo inclinado es una variación del manómetro de pozo que se usa para medir presiones muy pequeñas con una mayor presión. Este tipo de manómetro tiene un tubo inclinado en lugar de vertical, lo que permite una mayor sensibilidad en la lectura de pequeños cambios de presión. Tipo LVDT. Un transductor de tensión es un dispositivo que convierte la tensión mecánica o eléctrica aplicada a un material en una señal eléctrica proporcional que puede ser medida o utilizada para controlar un sistema. Los transductores de tensión son esenciales en una variedad de aplicaciones, incluyendo monitoreo de estructuras, mediciones de fuerza y control de sistemas mecánicos y eléctricos. El transductor de tensión es un dispositivo que convierte la tensión mecánica o eléctrica aplicada a un material a una señal eléctrica proporcional que puede ser medida o utilizada para controlar un sistema. Pueden ser útiles para el monitoreo de estructuras de fuerza y control de sistemas mecánicos o eléctricos. Tenemos el efecto pizoeléctrico, que es un fenómeno en el que ciertos materiales generan una carga eléctrica cuando se les aplica una tensión mecánica, presión o deformación a la inversa. Estos materiales también pueden deformarse físicamente cuando les aplican una corriente eléctrica. Los dispositivos piezoeléctricos utilizan este efecto para convertir energía mecánica en una energía eléctrica y viceversa. El resonador de cuarzo es un dispositivo que utiliza las propiedades psicoeléctricas del cuarzo para generar oscilaciones mecánicas y eléctricas de alta estabilidad y precisión. Este dispositivo es comúnmente utilizado en relojes, dispositivos eléctricos y sistemas de comunicación para mantener una frecuencia precisa. Y por último, el estado sólido. El estado sólido es uno de los cuatro estados fundamentales de la materia, junto con el líquido, el gas y el plasma. En este estado, los átomos o moléculas están empaquetados de manera muy compacta y tienen una estructura rígida que da lugar a una forma de volumen definidos. Pasamos a la presión expresada como una columna de líquido. La presión expresada como una columna de líquido se refiere a una forma de medir la presión a través de la altura de una columna de líquido que se mantiene en equilibrio debido a dicha presión. Esa es una forma común de medir presión en diversos sistemas hidráulicos y cuando un líquido está en equilibrio en un recipiente o tubos, pues eso genera presión sobre la base o sobre cualquier punto a lo largo de la columna de líquido. La presión en la base de la columna es proporcional a la altura del líquido y depende de su densidad. Cuanto más denso es el líquido o mayor es la altura de la columna, mayor será la presión que genera. El mercurio es muy común en barómetros debido a su alta densidad. Esto permite que incluso pequeñas columnas de mercurio se generen presiones significativas. Un ejemplo clásico es el barómetro de mercurio que mide la presión atmosférica. Y por último, las aplicaciones. Un barómetro de mercurio es el ejemplo más común. Mide la presión atmosférica. Cuando la presión atmosférica aumenta, empuja el mercurio de un tubo cerrado, aumentando la altura de la columna de mercurio. La altura de la columna se expresa en milímetros de mercurio, lo que nos da la presión atmosférica. Y bueno, para el ejercicio ejemplo se nos pide convertir las siguientes unidades en presión manométrica, teniéndolas como presión absoluta, que es 10.8 y 14.0. Lo único que se tiene que hacer es restar el 10.8 menos el 14, lo que nos daría un resultado de 3.2 presión PSIG, que se puede expresar como presión manométrica.